sin respuestas. ¿Cuántos de nosotros esperamos respuestas siempre de Dios frente a cualquier situación en la cual estamos atravesando? Recuerdo mucho la enfermedad de mi mamá. Fue una situación muy dura en la cual obviamente teníamos promesas y teníamos promesas obviamente de sanidad, y muchas de las cosas de esas promesas obviamente dan resultado, pero ahí es donde nuestro corazón tiene que estar totalmente preparado para poder entender las promesas de Dios de una forma totalmente diferente. Y por eso es tan importante que tenemos que aprender a vivir las promesas. Muchas veces esperamos respuestas de Dios, pero lo único que Dios hace en nuestras vidas es darnos promesas. No condicionemos las promesas. Muchas veces empezamos y entonces decimos, voy a empezar a servir, voy a empezar a hacer esto para que Dios restaure mi matrimonio. No, Dios nos da las promesas cuando empezamos a entender que lo más importante en nuestra vida es mi intimidad con Él. Cuando entendemos que lo más importante es tener esos tiempos especiales con Él, pero esos tiempos son sencillos. A veces los complicamos y buscamos cosas tan grandes, no sé, como que a veces son tan imposibles, y marcamos y empezamos a orar de una forma diferente y empezamos a hacer cosas tan diferentes, y resulta que Dios está en la sencillez, Dios está en lo más detalles, en los detalles más simples. Y por eso tenemos que entender que las promesas de Dios nos da obviamente la confianza y poder ver que las promesas de Dios se cumplen en el tiempo perfecto de Dios. Entonces empecemos a buscar a Dios con esas cosas que obviamente es tan bonito, y las promesas de Dios nos fortalece tanto los músculos y ese músculo de la fe. ¿Por qué? Porque cada vez que nosotros nos aferramos a la promesa, empezamos a entender y empezamos a ejercitarnos poco a poco, todos los días. Y cuando vivimos esa promesa, entonces Dios nos va a dar otra promesa, y así sucesivamente. Hay tantas promesas en nuestra vida tan hermosas, en donde puedo darte ejemplo cuando nos sentimos solas, cuando estamos en soledad, cuando tenemos esa depresión. Dice la palabra de Dios en el Salmo 83: oh Dios, haznos volver a ti, haz que tu rostro brille sobre nosotros, solo entonces seremos salvos. Y otra también, no tenemos entonces trabajo, entonces la palabra de Dios, y entra esa promesa y dice: entrégale tus cargas al Señor y Él cuidará de ti, no permitirá que los justos tropiecen y caigan. Y ahí está en el Salmo 55:22. Y así muchísimas promesas. Estaban las promesas de restauración en nuestro matrimonio, y dice en Filipenses 4:6-7: no se inquieten por nada, más bien en toda ocasión con oración, con ruego, presentemos sus peticiones a Dios y delante de Él, y démosle gracia, y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento cubrirá sus corazones y pensamientos en Cristo Jesús. Y así, y si tenemos entonces la promesa sobre la enfermedad, entonces está el Salmo 41:3: el Señor los atiende cuando estemos enfermos y devuelve la salud. Y así muchas cosas sobre entonces cuando tenemos miedo al futuro, que no tenemos que inquietarnos, que no tenemos que preocuparnos, como dice en Salmo, en el Mateo 6:34. Y tenemos que empezar a vivir las promesas, a entender que las promesas de Dios son sí, y en Él hay amén. Dice la palabra de Dios en segunda de Pedro, y me encanta este pasaje, segunda de Pedro 1:4: y debido a su gloria y excelencia nos ha dado grandes y preciosas promesas. Estas promesas hacen posible que ustedes participen de la naturaleza divina y escapen de la corrupción del mundo causada por los deseos humanos. No pretendamos que Dios nos va a dar respuestas, porque siempre estamos esperando respuestas, así como pasa en el mundo. Y resulta que tenemos que aprender a vivir con las promesas. Dios nos da respuestas, Dios da promesas. Aférrate a las promesas, empieza a pegarlas en cosas visibles para que te recuerde que esa promesa es en tu vida, que esa promesa está marcada para ti. Entonces empieza a aferrarte a las promesas de Dios, porque Dios siempre cumple sus promesas. El punto acá es que tenemos que tener la plena confianza y entender que las promesas se cumplen en el tiempo de Dios, no en nuestro
tiempo. No condicionemos las promesas de Dios, nunca lo hagas. Al contrario, vivamos la promesa de Dios como si ya estuviera. Padre, gracias Señor Jesús, gracias Dios por esas hermosas promesas que tú has dado a nuestra vida. Hoy te pedimos perdón cuando hemos puesto condiciones, cuando hemos esperado tantas respuestas, amado Señor. Hoy queremos, Señor Jesús, aprender a deleitarnos en ti, aprender a deleitarnos en esas hermosas promesas que tú has puesto en nuestra vida. Hoy oramos, Señor Jesús, y marcamos y remarcamos esas promesas y empezamos, Señor Jesús, a entender que tenemos, Señor Jesús, que empezar a echarle agüita a esas promesas, de vivir esas promesas, amado Señor. Bendícenos, respáldanos en el nombre de Jesús. Amén.